Muy buenos días a todos, estimados compañeros y congresistas. Os damos la bienvenida un día más a esta primera jornada de formación en avances y actualización en ciencia sanitaria, día en el que contaremos con diversas ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Este evento representa un muy valioso espacio de encuentro entre todos los profesionales de la salud internacionales, donde podemos compartir diversos conocimientos y experiencias con el objetivo de promover la formación y el avance en nuestro campo sanitario. Durante esta primera sesión del día, vamos a hablar sobre las actualizaciones de protocolos de rehabilitación en los tendones flexores de la mano, tema donde se abordará desde una perspectiva multidisciplinar la diversidad de intervenciones y técnicas que se aplican en la actualidad para el tratamiento de estas lesiones tendinosas, incluyendo ejercicios terapéuticos, terapia manual y modalidades de terapia física. Y para abordar este tema, no podíamos contar con otro que no fuera don Aitor Yusta Ceacero, reconocido terapeuta ocupacional y predoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días, Aitor. Muy Un buenos placer días. tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues si quieres, puedes ir preparando tu presentación Mm, y mientras tanto yo voy recordando a todos nuestros congresistas que este espacio es por y para vosotros. Así que aprovechad, realizar vuestras preguntas, haced vuestros comentarios. Nosotros vamos a ir recopilando todas vuestras ideas y vuestras dudas y posteriormente las comentaremos con Aitor, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, vamos preparando por aquí. Vale, se ve bien, ¿no, Miriam? Se ve perfecto. Puedes Vale. comenzar cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias al Comité Científico y organizador del Congreso por contar conmigo otra vez más. Y bueno, como ha comentado, soy Aitor Yuste Ceacero, soy terapeuta ocupacional, soy especialista en terapia de mano y actualmente estoy realizando el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Y bueno, en esta ponencia os voy a comentar un poco sobre las actualizaciones que hay en los protocolos de rehabilitación en los tendones flexores de la mano. Este va a ser el índice que voy a seguir durante la ponencia. Voy a realizar pues eso, un poco de repaso histórico, ¿no?, sobre esta reparación de tendones, un poco desde la actualidad, o sea, de la antigüedad hasta llegando hasta los días de hoy. Haré un pequeño repaso anatómico de la mano, he intentado ser bastante visual, ya que son muchos componentes, muchos elementos, y al final la mano es una de las estructuras más complejas a nivel anatómico que tenemos del cuerpo humano. Y así voy a intentar que podáis entender la gravedad de las lesiones en estos tendones. Asimismo, comentaré qué son estas lesiones, cómo se producen, las diferentes zonas de la mano y cómo se clasifican. Luego también comentaré un poco sobre la evaluación de las lesiones, que esto es lo que se realiza normalmente en el hospital, el proceso, los diferentes tipos y los factores de la cicatrización y el cómo elegir y explicaré también detalladamente los diferentes protocolos de tratamiento que se suelen normalmente utilizar. Y también, por último, por comentar un poco los roles del equipo multidisciplinar. Vale, pues los primeros reportes sobre la reparación de tendones flexores se atribuyen al célebre médico árabe Avicena, o también conocido como Ibn Sina, en el siglo X. Se considera uno de los más grandes médicos de todos los tiempos y es un importante precursor de la medicina moderna. También Ibn Sina pues, escribió alrededor de unos 300 libros que normalmente el temática era o bien medicina o filosofía. Todos estos reportes quedaron en el olvido durante muchos años, por los trabajos de Galeno que en el mundo occidental, ya que Ibn Sina argumentaba que los tendones tenían nervios incluidos y al colocar suturas en ellos podría desencadenar pues, incluso convulsiones de dolor. No fue hasta 1752 cuando von Haller
demuestra que los tendones están desprovistos de estos nervios, ¿no? Como comentaba Ipsina. Y es reconocido por, vamos, su trabajo por la Academia Francesa de la Ciencia. Y a partir de aquí se acepta la tenorrafía como un procedimiento quirúrgico de rutina, que al final es la reparación normalmente la que se suele utilizar, bueno, se utilizó durante muchísimos años en este tipo de patologías, ¿vale? Luego tenemos a Hunter, que inicia los estudios sobre la cicatrización de estos tendones, ¿vale? A finales del siglo XVIII. Y al final esta labor continúa al final a nuestros días. En la era moderna de reparación de tendones fue impulsada en el siglo pasado por quienes es considerado por el padre de la cirugía de mano, que es Sterling Bunnell. Este hombre desarrolló pues, varias técnicas de reparación, pero normalmente se enfrentaban a muchas dificultades, en concreto en una zona de la mano, que es la zona 2, o la zona 2 de Verdun, conocida también como la tierra de nadie. No os preocupéis porque esto luego lo voy a comentar más detalladamente. Tenían muchas dificultades debido a las complicaciones provocadas por las adherencias del tendón reparado dentro de la vaina sinovial, que incluso se consideraban peores resultados que incluso colocar injertos tenidosos, ¿vale? Que era la opción más o menos inicial que se realizaba en esta zona. Y luego no fue hasta los trabajos de 1960 de Verdun y en 1967 de Kleiner que se establecen pues eso, los principios de la reparación primaria de los tendones flexores, junto con el desarrollo de protocolos de rehabilitación, ¿vale? Precoz, que significaron un movimiento decisivo en el tratamiento de estas lesiones. Y al final, gracias a ellos, son los más utilizados a día de hoy. Vale, pues bueno, ahora os voy a comentar un poco el repaso anatómico. Como podemos observar en la biografía, pues bueno, al final la mano cuenta con un total de 27 huesos, ¿vale? Están repartidos o divididos en el carpo, que corresponde a la muñeca, y en la imagen que podéis observar es el que está en moradito, ¿vale? Vale, pues el carpo está formado por 8 huesos, ¿vale? La mayoría son cúbicos, es decir, que tienen 6 caras, menos 3 de ellos, que es el piramidal, el pisiforme y el ganchoso, ¿vale? Están dispuestos al final en 2 hileras, ¿vale? O en 2 filas. Una distal y una proximal. La proximal es esta de aquí, que sería como la más cercana a nuestro cuerpo, y la distal la más alejada, ¿vale? La hilera proximal de lateral a medial, es decir, de la parte más alejada del medio del cuerpo, pues hacia el medio del cuerpo, sería el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. Y luego estaría la hilera distal, que en el mismo orden de antes pues sería trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Y cada hueso se articula con los huesos adyacentes, ¿de acuerdo? Y están unidos por ligamentos para mantener esa estabilidad, ¿de acuerdo? Luego estaría el metacarpo, que son 5 huesos, que estaría formando al final la palma de la mano. Y corresponde aquí en la imagen lo que está en amarillo. Estos huesos están formados por 2 epífisis, es decir, 2 extremos, y una diáfisis, que es el cuerpo, ¿vale? Se articulan con los huesos distales del carpo, es decir, con estos de aquí, ¿vale? Normalmente el primer metacarpo, pues eso, el dedo pulgar, se une, ¿vale? Con el trapecio. El segundo metacarpo, que es este, que es el dedo índice, con el trapecio y trapezoide. El tercer metacarpo, que es el dedo corazón, o el dedo medio, con el grande. El cuarto metacarpo, que es el cuarto dedo, o el dedo anular, con el grande y el ganchoso. Y por último, el quinto, o el meñique, con el ganchoso. Luego estarían las falanges, ¿vale? Que se clasifican como huesos largos y se dividen en falanges proximales, que son las que tienen en color verde aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Y son 5 huesos, ¿vale? Tenemos luego las falanges medias, que son las que están en color azul, que son estas de aquí, que solo tienen del segundo al quinto dedo, ¿vale? El pulgar no tiene. Y luego, por último, las falanges distales, que son las que están en color naranjita, ¿de acuerdo?
que sí que son 5 huesos, y en total, contando todas las falanges, un total de 14 huesos. Y todos ellos pues, formados como el metacarpo de dos epífisis, que son los dos extremos, y la diáfisis, que es el cuerpo. Vale, ahora hablamos de los ligamentos. Las articulaciones de los dedos, bueno, de al final cualquier articulación, normalmente se mantienen estables gracias a los ligamentos, ¿de acuerdo? En este caso, la mano, es muy importante los ligamentos colaterales, ¿de acuerdo? Que son los que están aquí a los lados. Luego también estaría la zona volar, es decir, la zona palmar, ¿vale? Donde está la palma de la mano. Hay otro ligamento que no es muy conocido, pero es muy importante. Y es la placa volar. Es una estructura ligamentosa muy fuerte, ¿vale? Y se encuentra entre las falanges proximal y media. Es decir, aquí y aquí, ¿de acuerdo? La placa volar lo que evita es que el dedo se doble hacia atrás, ¿de acuerdo? Sobre todo en la articulación interfalángica proximal, es decir, por aquí. Lo que evita es que se extienda y vaya el dedo hacia atrás. Y bueno, asimismo, pues eso, existen varios ligamentos a nivel del carpo, como he comentado un poco por aquí, por la muñeca, ¿de acuerdo? Antes. Tanto porque al final en el carpo hay dos articulaciones, la radiocarpiana y la mediocarpiana, ¿vale? Pues al final existen diferentes ligamentos, que tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Pues el ligamento lateral externo e interno, ligamento radiocarpiano palmar, ligamento triangular, y luego también, sobre todo, lo que se unen entre los huesecillos del carpo, ¿vale? Pues el radiocapital, lunarocapital, triquetocapital, etcétera, ¿vale? Que al final lo que hace es ser una estructura muy, muy fuerte y ante cualquier caída o choque, pues mantener todos los huesos, porque al final estamos hablando de que son 8 huesecillos muy pequeños en la muñeca, pues intentar mantener la máxima estabilidad posible. Vale. Una vez hablado de los ligamentos, pues voy a hablar un poco más en profundidad de los músculos. Voy a dividirlo en los músculos de la mano y los músculos del antebrazo, ¿de acuerdo? Ya que al final la flexión de la muñeca y de los dedos, muchos músculos se van a originar en el antebrazo. Vale, pues empezando por la mano, se pueden distinguir 3 zonas, ¿vale? Una radial, que es esta de aquí, está compuesta por 4 músculos, ¿vale? Que movilizan el pulgar y se denomina esta zona eminencia tenar, de los cuales los músculos estarían hablando del músculo aductor del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el abductor corto del pulgar. Cabe destacar, pues eso, que al final, gracias a la oposición del pulgar, por eso tiene tanto músculo solamente el pulgar, claro, al final, si no fuera por el pulgar, nosotros a la hora de, por ejemplo, coger una botella, sería incapaz de cogerlo, porque al final, gracias a la oposición, podemos manipular y utilizar muchas pinzas, ¿de acuerdo? Luego estaría la parte cubital de la mano o eminencia hipotenar. Y aquí también son otros 4 músculos, ¿vale? Pero en este caso son del meñique, que estaría el músculo oponente del pulgar, el músculo aductor del meñique, perdón, aquí sería del meñique, que me he confundido. El músculo flexor corto del meñique y el músculo cutáneo palmar, ¿de acuerdo? Y la tercera parte, que aquí no sé, bueno, sería en el medio, ¿vale? Justamente por esta zona de aquí. Está deprimida entre las dos zonas, entre la eminencia tenar y la hipotenar, que estaría la región palmar media. Y aquí podemos encontrar 2 o 3 músculos, ¿vale? Diferentes, podemos decir, porque estarían los lumbricales, que son 4 músculos. Cabe destacar que estos músculos solo están entre la segunda y la quinta falanges, ¿de acuerdo? El pulgar, como hemos comentado, ya tiene sus propios músculos. Va un poco por libre, ¿de acuerdo? Y luego estarían los interóseos, que estarían los palmares, que son 3, y los dorsales, que son 4, ¿de acuerdo? Y al final, la función de estos músculos es la regulación fina de los movimientos de la mano, ¿de acuerdo? Que son también muy, muy importantes a la hora de la funcionalidad de la mano y, como hemos dicho, para poder manipular, pues, por ejemplo, objetos muy pequeños y que necesitamos una precisión muy elevada para poder coger ese objeto. Vale.
hablaríamos del músculo del antebrazo, que el origen de estos músculos, ¿vale? Del origen, no, del vientre muscular de estos músculos flexores del antebrazo, suele ser de la epitróclea, que está en el húmero, es decir, por aquí, y el tercio proximal del antebrazo en su parte cubital, es decir, por aquí, que sería la parte interna del codo, ¿de acuerdo? Pues tenemos 4 planos, ¿vale? En un primer plano, que es mucho más superficial, estaría el palmar mayor, que es el que se inserta en la base palmar del segundo metacarpiano, es decir, el que está en color amarillito, que iría aquí, al segundo metacarpo, ¿vale? Que correspondería más o menos, pues por aquí, ¿de acuerdo? Luego estaría el cubital anterior, que se inserta en el hueso pisiforme, que es el que está en color naranjita, que es este de aquí, y al final iría más o menos, pues aquí. Luego estaría el pronador redondo, que es el que está en color azul, que es este de aquí, que termina en el radio y no llega a la mano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este, al final, su función va a ser el de pronar el antebrazo y, lo tanto, no va a intervenir como tal en la flexión de dedos y muñeca. Vale. Y también me faltaría el palmar menor, que termina en el pliegue de la muñeca, ¿vale? Que se fusiona al final con la fascia palmar superficial, que es el que está en color verde, ¿vale? Que estaría más o menos por esta zona de aquí. También luego estaría el brachioradial, que es el que está en color rojo, o supinador largo, que al final su función es flexionar o doblar, ¿vale? El codo, el brazo, ¿vale? Cuando el antebrazo está en posición neutra, ¿vale? Que sería así, con la mano así. Y lo que hace es doblar el brazo. Porque, por ejemplo, si supinamos el antebrazo, es decir, la palma mirando hacia el techo, y doblamos el brazo, lo que se va a activar es el bíceps, ¿de acuerdo? Y al final, como hemos comentado, pues al final solo su función es flexionar el brazo y por lo tanto no va a entrar dentro de la flexión de muñeca ni de dedos, ¿de acuerdo? Luego estaría en un segundo plano un poquito más profundo. Hacia los dedos, pues no, tenemos el flexor superficial, ¿de acuerdo? De los dedos. Y estos se insertan a los laterales de las falanges medias, ¿vale? De acuerdo, del segundo, perdón, al quinto dedo. Al final el pulgar va un poco por, como hemos comentado antes, un poco por su parte, ¿de acuerdo? Y al final este músculo lo que produce es flexionar la articulación interfalángica proximal, es decir, este de aquí lo que permite es que doblemos el dedo así, esto de aquí. Vale, luego iríamos a un tercer plano, que sería más profundo aún, y nos encontraremos con el flexor común de los dedos, o sea, el profundo de los dedos que se insertan en la base palmar de la falange distal, ¿de acuerdo? Dedos del segundo al quinto dedo. Sería un poco más profundo y llegaría prácticamente casi al final del dedo, ¿de acuerdo? Aquí, la interfalángica distal. Y lo que produce este músculo es doblar justamente en la última articulación del dedo, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Asimismo, tendríamos, en el caso específico del pulgar, pues el flexor largo del pulgar, que al final lo que se inserta es en la base de la falange distal del primer dedo, que al final hemos dicho que el primer dedo, el dedo pulgar, no tiene esa interfalángica media, por lo tanto, el músculo terminaría aquí y lo que produce es, pues al final, la flexión del pulgar. Y luego, por último, en un cuarto plano, tendríamos el pronador cuadrado, que se origina en el interno del cúbito, que es aquí, y sus fibras pues irían al radio, ¿de acuerdo? Al borde interno. Y al final su función va a ser pronar el antebrazo, es decir, hacer este movimiento. Y normalmente empieza a activarse en los últimos ratos, es decir, aquí. Cuando ya queda poco los últimos raditos de pronación, es cuando se activa. Y al igual que los músculos, pues por ejemplo el brachioradial,
estos no van a intervenir tampoco en la flexión de muñeca ni de dedos. Vale, los tendones son tejidos fuertes y fibrosos, ¿vale? Similar pues, como un cordón, ¿vale? Y estos lo que van a hacer es conectar el músculo con el hueso. Por ejemplo, en esta imagen, pues podemos observar con un mayor detalle cómo el tendón flexor, ¿vale? Profundo se dirige, pues como hemos comentado antes, a la falange distal del dedo, mientras que el flexor, vamos, el tendón del flexor superficial se dirige a la falange media y aquí también. Podemos observar también, pues eso, que están así como dato, pues muy juntitos, ¿de acuerdo? Y hay poco espacio, por lo tanto que esto que voy a comentar luego lo vamos a, bueno, lo voy a detallar más, porque es bastante importante. Vale, hablamos de las poleas, que una característica única de la anatomía del tendón flexor es la presencia de las poleas, ¿vale? Y la vaina sinovial. En esta se encuentra, pues eso, a partir de la articulación metacarpofalángica, que es decir, a partir de aquí para arriba. Y la función esencial de estas poleas es que los tendones de esos flexores realizan el arco de flexión correcto, ¿de acuerdo? Se identifican en los dedos del segundo al quinto dedo 5 poleas anulares, que son de la A1 a la A5, y estos crean al final unos engrosamientos transversales, ¿vale? Como hemos comentado antes, que había muy poco de sitio, pues estas poleas lo que hacen es engrosar un poquito, ¿vale? Y 4 poleas que son cruciformes, ¿vale? Que son de la C1 a la C4, que son más delgaditas y son fibras oblicuas. Y al final lo que van haciendo es intercalarse con las poleas anulares. Cabe destacar que la polea A2, que es la que está a nivel de la falange proximal, que sería aquí, es decir, aquí, y la A4, que es a nivel de la falange media, por aquí, son las poleas más fuertes. Si una polea se ve afectada, pues eso, a consecuencia de, de una alteración, pues eso, por ejemplo, un tirón, un corte, es fundamental intentar preservarlas y restaurarlas, ya que anatómicamente se va a producir una menor flexión tendinosa, ¿vale? Y lo que va a dar lugar a una pérdida, una pérdida de la flexión. Esto quiere decir que no vas a poder realizar, por ejemplo, el puño completo y entonces, pues para coger objetos más gruesos, por ejemplo, una botella, perfectamente, a lo mejor sí que vas a poder cogerla, pero si es un objeto a lo mejor muy delgado o fino, por ejemplo, los cables de los cascos, pues a lo mejor, debido a que esa polea está destruida, no vas a poder tener tantos grados de flexión y por lo tanto no vas a poder cogerlo, ¿vale? También debe tenerse en cuenta que la curvatura del tendón durante la flexión del dedo afecta en gran medida a su resistencia, ¿vale? A la deformación. Por lo tanto, cuando la reparación de un tendón está sometido a una carga que es curva en vez de recta, va a ser más débil. Por lo tanto, esa resistencia en la reparación va a disminuir progresivamente a medida que vaya aumentando esa curvatura y al final lo que va a producir es que falle. Entonces, al final se rompería, ¿de acuerdo? Os comento esto ya que al final la base mecánica, ¿vale? De los protocolos actuales de flexión de dedo, que son normalmente activos y es una razón por la que debe evitarse los puños completos en las primeras semanas tras la cirugía, porque al final toda la operación y demás no ha servido como tal porque al final se ha roto el tendón y hay que volver a operar. Vale, y luego estarían perdón, las poleas del pulgar, que solo tiene 3. Tiene 2 anulares, que es la A1 y la A2. La A1 estaría a nivel de la metacarpofalángica, es decir, por aquí. Luego estaría la oblicua,
que estaría en la falange proximal, y por último la segunda, que estaría en la base de la falange distal, ¿de acuerdo? Que sería por aquí. Que al final es por donde se dobla el dedo, ¿de acuerdo? Vale, estaríamos con la inervación nerviosa, que al final los principales troncos nerviosos que, perdón, que inervan la mano son 3. Uy, perdón. Que sería el nervio radial, que es el que está en color amarillito, que lo que va a inervar es el torso de la mano, en el lado radial del cuarto metacarpiano, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí, por aquí. Y luego estarían las mismas superficies, ¿vale? Dorsales del pulgar, del índice, del medio, ¿vale? Y de la mitad radial del dedo anular, ¿vale? Hasta las articulaciones más o menos interfalángicas proximales, es decir, por aquí. Y luego estaría el nervio mediano, que es el que está en color verdecito, ¿vale? Que este de aquí. Y esta abastece la porción radial de la palma y las superficies palmares de los dedos pulgar, índice, medio y la mitad radial del dedo anular, ¿de acuerdo? También a nivel del dorso, que sería esta parte de aquí, pues las falanges distales y medias de los dedos, ¿vale? De forma resumida, también nos interesa conocer que este nervio, el nervio mediano, inerva los músculos de la eminencia tenar, ¿de acuerdo? Que excepto el aductor del primer dedo, entre otros. Luego estaría el cubital, que es el que está en moradito, que lo que hace es inervar el lado cubital de la mano, ¿vale? Y a los dedos anular, que es la mitad cubital, y el meñique. Este nervio inerva los músculos interóseos y el músculo aductor del primer dedo, ¿vale? O sea, del quinto dedo. También, ¿qué pasa si al nervio en esa lesión se ha dañado? ¿Qué puede ser? Pues puede producir alodinia, que al final es dolor, sentir dolor sin ningún estímulo. Puede producirse parestesias, que se conoce como al final la sensación, pues eso, de que tenemos hormigueos, entumecimiento, picazón, o como sensación de que como si nos pincharan muchos alfileres o agujas. Luego estaría la hipoestesia, que al final sientes menos, es decir, hay una disminución de esa intensidad ante un estímulo, y por lo tanto, para poder sentirlo, necesitas a lo mejor que te aprieten más, ¿vale? O estén más tiempo dándote vamos, más tiempo teniéndote que tener para que tú lo sientas igual. Y al final, normalmente en los flexores, los que suelen estar dañados es el nervio cubital y el mediano, ya que lo que van a pasar es por la zona palmar, mientras que el radial lo que pasa es que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Por la zona dorsal de la mano. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una lesión en los extensores, sí que el nervio radial podría ser afectado, pero aquí no. Vale, pues ahora, ¿qué son las lesiones, ¿no? De los tendones? Pues al final, como hemos visto, ¿no? Este repaso anatómico, que es así un poco general de la mano y del antebrazo, en su parte flexora. Pues es una de las estructuras, ¿no?, más complejas y de la anatomía humana, y esto le brinda pues también pues un contacto estrecho pues con su medio ambiente, y también incluso la mano pues forma parte muy importante, ¿no?, incluso del lenguaje corporal. Entonces sus estructuras también pues les permiten realizar diferentes habilidades funcionales, ¿no? Como hemos dicho, pues eso, como vamos a ver aquí en la imagen de la izquierda, pues diferentes pinzas o presas para poder manipular gran cantidad de utensilios, ¿vale?, o objetos. Y asimismo, pues debido a esta manipulación, también están expuestas a un gran número de lesiones, ¿vale? Entonces, los tendones flexores, como hemos comentado, bueno, pues poseen la habilidad de generar radios variables de fuerza y de movimiento en diferentes localizaciones de la mano, lo cual es esencial, pues eso, para la versatilidad de la mano y su capacidad pues, para realizar una manipulación precisa y un agarre fuerte. Los tendones flexores, como hemos dicho, están localizados al final en el antebrazo y los dedos, ¿vale? Y el dedo pulgar. Y al final hay 9 tendones que atraviesan el antebrazo y llegan a la mano. Dependiendo del tamaño, pues eso, de la localización de la herida,
o incluso una laceración de uno o varios tendones, pues puede producir al final estas lesiones, ¿de acuerdo? Al final normalmente son cortes, ahora lo vemos. Y como he comentado antes, si hay algún nervio cercano que resultara dañado, pues al final también el área podría entumecerse. Vale, ¿cómo se producen estas heridas? Pues al final normalmente suelen producirse por un corte profundo, ya sea con un cuchillo, con un vidrio, o incluso al practicar algún deporte, pues como por ejemplo suele ser muy común los escaladores, o incluso jugando al fútbol, ¿de acuerdo? Porque pueden tener algún tirón que se agarre a otro compañero y se desgarren, pues al final de forma parcial o de forma completa. Por supuesto, ante cualquier herida de la mano, o bueno, cualquier herida en general, ¿no? Siempre es aconsejable acudir al centro de urgencias, ¿de acuerdo? Para poder explorar la herida de forma detallada y confirmar qué lesiones se han producido. Vale, esto era lo que os comentaba antes de las zonas de la mano. La Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano, ¿vale? Al final hicieron esta clasificación y divide a los dedos largos en 5 zonas y el pulgar en 3. Hablando de las zonas de los dedos largos, estaría la zona 1, que corresponde aquí, en la imagen, que sería la inserción del flexor profundo hasta el borde distal de la polea A4, ¿vale? Normalmente, cuando hay una lesión aquí, lo que se va a producir normalmente es una lesión en este flexor profundo, ¿de acuerdo? Luego estaría en la zona 2, que sería esta de aquí, o como se llama también conocido por la tierra de nadie. Este nombre se origina por la frecuencia de las complicaciones que se producen normalmente por adherencias y la falta del deslizamiento adecuado, ¿vale? Ya que consisten en una vaina fibrosa, pues eso, los tendones del flexor superficial y del flexor profundo, como os he comentado antes. Están muy juntos, apenas hay espacio y por lo tanto, al no poder hacer pues, un buen deslizamiento, se va a producir adherencias y al final se van a quedar pegados y lo que va a producir las tres complicaciones. Y también cabe destacar que en esta zona, en la zona 2, apenas hay vascularización. Entonces están más expuestas a rupturas ya que no llegan los nutrientes suficientes. Como podemos observar, la zona 2 ocupa la mayor superficie de las zonas topográficas de los tendones flexores y va desde la polea A4, que sería aquí, hasta el pliegue de la palma distal. Es decir, pues normalmente cuando se dobla la mano, por ahí estaría, ¿vale? Y como hemos comentado, pues al final como pasan el flexor común superficial y el flexor profundo, lo que se van a estar dañados normalmente son estos dos. Luego estaría la zona 3, que correspondería a esta de aquí, que va pues desde el pliegue palmar distal hasta el borde distal del ligamento transverso anterior, ¿vale? Del carpo, que estaría aquí. Más o menos pues estaría por aquí. Y en esta zona son los que hemos comentado antes, que estarían los músculos lumbricales. Luego estaría la zona 4, que sería esta de aquí, que correspondería como se conoce como el túnel del carpo o el túnel carpiano, ya que el nervio mediano se encuentra por aquí, ¿de acuerdo? Pasa por este canal y también se encuentran los tendones flexores, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona normalmente las lesiones son bastante raras, ya que por suerte hay unas estructuras ahí tendinosas que están muy profundas y están protegidas por delante por un grosor que se denomina, bueno, el retináculo de los flexores, ¿de acuerdo? Entonces están bastante bien protegidas por suerte. Y luego llegaríamos a la zona 4, que ya correspondería, o sea, a la zona 5, perdón, a que sería la zona del antebrazo. Y aquí los tendones se encuentran laxos y están unidos a sus vientres musculares. Estas lesiones en la zona 5 son frecuentes y suelen presentarse normalmente en un contexto bastante particular, que son el daño autolítico. Aquí las lesiones tendinosas de los flexores suelen ser múltiples y se asocian a lesiones normalmente de los flexores del carpo y del paquete vascular, ¿vale? Tanto la arteria radial y cubital y los nervios, como hemos comentado antes, pues el mediano y el cubital. O sea que normalmente la zona 5 suele ser bastante desastrosa.
Y luego estaría las 3 zonas del pulgar, que sería la T1, que estaría aquí arriba, ¿vale? Que sería la parte proximal de la polea A2 del pulgar, hasta la inserción del flexor largo pulgar, que va sobre la fase de la segunda falange. Luego estaría la T2, que va desde el cuello del primer metacarpiano a nivel de la polea A1, terminando en la parte distal, ¿vale? De la polea oblicua. Y la T3, que sería esta zona de aquí, que corresponde al trayecto profundo del flexor largo del pulgar en la eminencia tenar. Vale. ¿Qué evaluación normalmente se va a realizar en urgencias? Bueno, aparte de forma complementaria, pues radiografía, ecografía, etcétera. Normalmente el examen físico se corresponde con ciertas pruebas, ¿vale? Por supuesto, es imprescindible realizar una evaluación integral de la persona y de los tendones flexores para identificar cuáles son los problemas de movimiento y luego pues, por la elección y respuesta del tratamiento, porque dependiendo de qué zona o de qué flexores se hayan o qué nervios hayan sido expuestos a cortarse, pues se necesitará un tipo de tratamiento u otro. Como hemos comentado, bueno, pues el primer examen físico es comprobar a través del efecto tenodesis, que consiste en cuando nosotros realizamos una flexión pasiva de la muñeca, normalmente los dedos lo que deben hacer es extenderse, mientras que hacemos una extensión de muñeca, los dedos lo que hacen es flexionar. Si al final un flexor ha sido dañado al realizar estos movimientos, no habría movimiento, ¿vale? O habría un movimiento parcial. No se extendería o se flexionaría en este caso de forma tan completa, ¿de acuerdo? Vale. Luego, identificar de forma aislada, ya sea pues, el flexor superficial o el profundo, se realizan estas maniobras, que os voy a poner los vídeos, que me parecen que lo explican muy bien y es muy visual. Bueno. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida enchufable, ¿Quieres 100% 720 eléctrica con euros? condiciones Ahora, en especiales BBVA, hasta te el 25 devolvemos de hasta marzo. 720 Consulta euros el condiciones en primer año. kia.com. Kia, movement that inspires. Vale. El examinador Vale, esta maniobra sería para ver el superficial, ¿de acuerdo? fija los dedos de la mano, dejando libre solo el dedo a evaluar. Luego pide al paciente que realice una flexión activa de la articulación interfalángica proximal. Este test está alterado si el paciente es incapaz de flectar el dedo que se solicita. Pues al final, como he comentado, se hace a cada dedo, bueno, del segundo al quinto dedo, el pulgar, ¿no? Y lo que haces es bloquear el resto de dedos para que no hagan la flexión y al final lo que queremos ver es que flexionen el dedo por aquí, ¿de acuerdo? Por la interfalángica proximal. Y luego estaría el profundo de los dedos. El examinador fija las articulaciones interfalángica proximal del dedo a examinar y la articulación IFD del resto de los dedos, dejando libre la articulación interfalángica distal del dedo a evaluar. Luego se solicita al paciente realizar flexión de la articulación interfalángica distal del dedo evaluado. Este test está alterado si el paciente es incapaz de flectar la articulación interfalángica distal. Vale, pues al final es un poco parecido al otro, vas bloqueando el resto de dedos y lo que dejas libre solamente es la interfalángica distal, ¿vale? Porque lo que queremos es bloquear la interfalángica proximal, porque al final esto lo que queremos, claro, aquí si doblas esto, sabemos que el superficial está bien, pero para ver el profundo tenemos que bloquear y ver si doblas, vamos a decir, la puntita del dedo, ¿de acuerdo? Que al final es la parte final. Vale. ¿Qué más cosas se van a evaluar? También es importante, pues, la sensibilidad. Para identificar, pues eso, si ha habido también, pues, un nervio o dos nervios
que han podido ser afectados. Normalmente esto suele ser con los monofilamentos de Siemens Weinstein, ¿vale? Y lo que evalúa es el tacto ligero y la presión. Son diferentes monofilamentos, ¿vale? Son como hilitos, de los cuales son más delgados y van poco a poco aumentando en grosor. Entonces, cuanto más grosor necesites, peor sensibilidad tienes, por lo menos a nivel de tacto ligero y presión. Luego también se puede hacer, por ejemplo, la discriminación de 2 puntos, que va de, pues eso, tienes como una ruedita y tienes como 2 pinchitos. Entonces tú lo que vas a evaluar es la distancia que la persona es capaz de identificar esos 2 puntos a la vez. Entonces, a cuanto mayor distancia estén esos 2 puntos, pues significa que hay una peor evaluación, ¿vale? Un peor pronóstico. O incluso también a temperaturas. Se puede hacer con tubitos, con pues, agua más fría y agua más caliente, por supuesto, a temperaturas razonables. Tampoco queremos un calor o un frío extremo. Y ir palpando pues, por diferentes zonas de la mano a ver si es capaz de identificar si es calor o es frío. Luego también se suele utilizar el rango articular, que para esto se utiliza el gonómetro, que al final lo que hace es medir los grados de movimiento. Y lo que se suele hacer es calcular el TAM, que es el movimiento activo total, y el TPM, que es el movimiento pasivo total. ¿Esto qué es? Pues resulta en la suma de la flexión completa de 3 articulaciones, que sería la metacarpofalángica, es decir, esta de aquí, ¿de acuerdo? La flexión. Mediríamos los grados de aquí, que es capaz de flexionar la persona. Luego estaría la interfalángica proximal, es decir, estos de aquí. Sería la flexión de aquí, calcular los grados. Y por último, la interfalángica distal, ¿de acuerdo? Que sería medir estos grados de aquí. Una vez que hayamos medido estos grados, se suman y luego se le restan la pérdida de la extensión completa, ¿de acuerdo? Que al final es medir aquí, pues si por ejemplo a nivel del metacarpo, normalmente el metacarpo sí que deja flexionar, ¿de acuerdo? Unos 20 grados. Y normalmente las interfalángicas sería 0 normalmente, aunque hay personas muy laxas que sí es posible que a lo mejor extiendan algo más. Pues sería sumar esos grados de extensión y se lo restas a la suma de la flexión. Y claro, a cuanto menos rango tengas, pues peor pronóstico. Luego también estaría la clasificación de Pulver, que lo clasifica en 4 tipos o por gravedad, ¿de acuerdo? Que estaría el tipo 1, que es una lesión incisa y al final solo afecta pues la piel, solo piel y tendones. El tipo 2, que es una lesión más neurovascular, ya va nervio y va paquete vascular, puede ser simple o doble, ¿de acuerdo? Luego sería el tipo 3, que es una lesión contusa, que se asocia normalmente a una lesión ya osteoarticular, llegamos a la articulación. Y luego estaría el tipo 4, que es una lesión muy compleja, muchos factores agravantes y al final, o incluso un defecto cutáneo, ¿vale? Que el tipo 4 sería como lo más desastroso que nos podemos encontrar. Vale. Luego estaríamos hablando del proceso de cicatrización, que en cualquier reparación tendinosa, pues Stikland describe al final 3 fases, ¿vale? Las cuales 2 mecanismos de cicatrización, que lo vamos a comentar luego, van a coexistir normalmente de manera indisociable. Si es verdad que depende de algunos factores utilizar pues, una cicatrización u otra, pero al final suelen estar las dos a la vez. Estaríamos hablando de una primera fase o la fase inflamatoria, que suele durar los primeros 3 a 5 días aproximadamente, ¿vale? Y lo que nos vamos a encontrar aquí normalmente es un gran edema, o sea que es cuando nos hincha la mano, y hematoma, pues al final el moratón. Luego estaríamos la fase 2 o la fase fibroblástica, que va desde el día 5 hasta el día 21. En esta fase se produce se produce muchísimo colágeno hasta el día 21. Por lo tanto, mientras ocurre esta cicatrización, la capa sinovial de la vaina del tendón se va a ir regenerando. Va restaurando, pues eso, una suave superficie, ¿vale? Va produciendo esa suave superficie de deslizamiento alrededor del tendón reparado, excepto justamente en la zona
específica de la lesión, donde van pues aquí al final, gracias al colágeno, al final pues, se va produciendo adherencias, ¿de acuerdo? Pero vamos, que al final es totalmente necesario, porque ya nosotros, ya os comentaré luego, es gracias a ese colágeno, pues darle forma para que vaya, para que no vaya creando esas adherencias. Y luego, por último, sería la tercera fase o la fase de remodelación, que aquí, pues eso, al final es a partir de la tercera semana aproximadamente y puede irse pues hasta los 6 meses o incluso el año. Pues aquí el colágeno, al final hemos dicho, pues va madurando y se va organizando estas fibras, ¿vale? En modo longitudinal, bajo el efecto de los movimientos y las fuerzas de tracción que hayamos hecho en el protocolo, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué tipos de cicatrización hay? Pues hay dos. Una cicatrización extrínseca, en donde se produce, pues eso, una invasión fibroblástica de los tejidos colindantes y lo que va a producir es adherencias. La formación de adherencias entre el tendón y el tejido circundante va a proporcionar también vascularización. Pero claro, o sea, está bien porque produce vascularización, llegan nutrientes, pero impide el deslizamiento del tendón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro, esto también va a producir pues, una falta de función. Entonces, esta cicatrización extrínseca, acompañada, por supuesto, de sus adherencias, va a ser favorecida por la técnica quirúrgica traumática que se va a realizar y la manipulación al final de los cabos de los tendones. Si hay lesión de las vínculas, si hay un mal estado o se produce una rotura de esas envolturas sinoviales, o incluso también si hay una inmovilización postoperatoria. Luego hablaremos de la cicatrización intrínseca, que es la capacidad propia que tiene el tendón a regenerarse pues, gracias a sus propios fibroblastos, ¿de acuerdo? Depende, por supuesto, de la nutrición proporcionada por el líquido sinovial, que están ahí conjuntamente, y tienen lugar pues, únicamente en los extremos de los tendones, ¿de acuerdo? Y esta, por supuesto, es la cicatrización, que normalmente es la que se debe buscar, y es favorecida por la restauración pues eso, de la integridad de la envoltura sinovial, ya que va a favorecer la inhibición sinovial. Luego estaría el revestimiento epitelcial venoso, que al establecer la continuidad pues, de esas superficies tendinosas, permite disminuir la reacción antiinflamatoria de los tejidos que están alrededor, ¿de acuerdo? Y esto lo que va a realizar es minimizar pues, la colonización de sustancias extrínsecas. Y luego también favorecida por la movilización postoperatoria. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer aumentar la resistencia y va a orientar esas fibras de colágeno y por lo tanto va a hacer una mejora en ese deslizamiento y va a favorecer ese recorrido del tendón, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, por supuesto, va a disminuir las adherencias. Vale, ¿qué factores intervienen en la cicatrización? Pues vamos a tener unos factores relacionados con el nivel de la lesión, ¿vale? De la herida o de la cirugía, que por ejemplo, pues en una zona 2, normalmente, como hemos comentado, va a formar adherencias debido, pues eso, a la avascularidad de los tendones rodeados por el parantendón, ¿de acuerdo? O sea, perdón, por las zonas de avasculares que hay. Ahora, sí, en la zona 3 y en la zona 5 hay una menor formación de adherencias porque está vasculado por el parantendón, ¿vale? Que es un tejido conectivo compuesto por fibras de colágeno. Y luego estarían las heridas en la zona 4, que la formación de adherencias entre tendón y tendón se va a producir debido a la cercanía de los tendones al túnel de carpo, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Luego estarían relacionados pues, con la interacción de la vaina del tendón, que al final la reparación de estas, como hemos comentado, de las poleas, es muy importante, ya que si no hay una restauración de estas poleas, la función del tendón se va a ir un poco, pues, porque al final afecta tanto a la nutrición y a la función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no hay polea, va a estar bastante complicado la situación. Luego estaríamos hablando pues, de relacionados con el sangrado y la exudación como respuesta a la lesión. Por supuesto, es necesario que sangre, ya que va a acudir nutrientes, ¿vale? Y va a expulsar los desechos. Y luego estarían relacionados con el edema,
que como hemos comentado, pues va a ser normal un cierto edema en la primera fase, ¿vale? De cicatrización, pues es los primeros 5 o 7 días. Pero claro, ¿qué ocurre si el edema continúa pasado este tiempo? Pues al final puede producirse un edema crónico. Y esto va a dar lugar pues, a dolor, a disminución de la función de la mano, etc. Por lo tanto, el dolor y el edema también es lo primero que vamos a tratar. Vale. Pregunta del millón. ¿Cómo elegir un protocolo de tratamiento? ¿No? Pues al final hay muchas variables que tenemos que contemplar. Y es verdad que como tal no hay un protocolo a seguir, existen muchos y el protocolo pues va a depender del tipo de paciente al final. ¿Qué características tiene esta persona? Pues por ejemplo, la edad. No es lo mismo que venga por ejemplo una persona joven que normalmente suele tener una mayor motivación, un mayor compromiso que una persona mayor. También, por ejemplo, va a tener que ver un poco con la cicatrización, pues estilos de vida y hábitos saludables que tenga la persona. Por ejemplo, si fuma, si no fuma, si toma café, si toma alcohol, si hace deporte, ¿de acuerdo? Y luego también la motivación de cada uno. Al final, el interés en volver a recuperar esa función de la mano, incluso también el nivel educativo y la comprensión de la persona va a determinar también el resultado final, porque al final, en cualquier rehabilitación, es muy importante, por supuesto, el equipo, pero también el paciente, ya que el paciente luego al final en su casa va a tener que realizar ciertos ejercicios y por lo tanto es vital que la persona comprenda, ¿vale? Los ejercicios que se le está pidiendo. Luego estaríamos hablando, pues, el tipo de la lesión, pues el estado y nivel de lesión, que como hemos comentado antes, no es lo mismo, por ejemplo, que esté en la zona 2, que normalmente se forman adherencias por las áreas avasculares, que, por ejemplo, en la zona 3 y 5 que se forman menos, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que hay mucha vascularidad por el parantendón. Y luego también cabe destacar el tipo de sutura, ya que dependiendo de la técnica y de las hebras utilizadas, va a dar más o menos resistencia al tendón. Y como hemos comentado antes, es súper importante, hay que hacer mucho hincapié en dar información pues, a este paciente, a esta persona que ha sufrido esto, ya que como hemos comentado es una parte esencial, ya que debe estar motivado y debe implicarse en la rehabilitación. Por supuesto, nosotros como profesionales de la salud hay que darle información pues, sobre el tipo de lesión que ha sufrido, el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar, el protocolo elegido de tratamiento, qué ventajas, qué desventajas tiene, posibles complicaciones que pueden darse y la importancia de su participación e implicación, ¿de acuerdo? En ese tratamiento. Incluso, como hemos comentado, pues podemos recomendarle incluso que no fume, si tiene hábitos tabáquicos, ya que normalmente en este proceso de cicatrización suele afectar negativamente. Asimismo, vamos a explicar detalladamente pues eso, los ejercicios que va a realizar en su domicilio, dependiendo de la fase en la que se encuentre, así como sus repeticiones y su frecuencia. Incluso podemos también grabarle a él mismo con el móvil, por ejemplo, o darle una hoja con los ejercicios. Vale, ¿qué protocolos de tratamiento existen? Pues al final contamos con 3 grandes grupos, ¿vale? Para los tendones flexores. Normalmente esos protocolos sufren modificaciones, ¿de acuerdo? Debido pues, a los avances científicos que se van haciendo en este área. Normalmente la gran diferencia entre los 3, al final, es cómo se trata el tendón en las primeras 3-4 semanas posoperatorias. Al final, como hemos comentado, no existe un protocolo universal. Va a depender, pues, como hemos comentado, de la zona e incluso de la experiencia también de los profesionales de la salud. y también cabe destacar que el inicio de la rehabilitación es un factor crítico en la terapia, ¿de acuerdo? Antes del 5.º día del posoperatorio, ya que va a reducir las tasas de procedimientos secundarios y va a disminuir, por supuesto, los costes de tratamiento independientemente del protocolo que se utilice. Por supuesto, esto es también, por desgracia, pues un poco complejo, ya que sería lo ideal, ya que al final hay muy pocos terapeutas de mano, y al final ya sabemos cómo los tiempos de espera que hay. Entonces, hay tres grupos. Unos que son los de inmovilización, que normalmente están destinados pues, a niños o personas donde no podemos controlar el proceso.
Los protocolos de inmovilización pasiva precoz, o MPP, que estarían los de Duran o pasiva asistiva precoz de Kleiner, con sus respectivas modificaciones. Por ejemplo, el protocolo de Duran normalmente se escoge para niños entre 3 y 7 años y adultos cooperantes. Y, por ejemplo, el protocolo de Kleiner está indicado para niños un poco más mayores, ¿vale? A partir de 7 años y adultos también cooperantes con lesiones simples y tratados normalmente con un equipo con experiencia. Incluso, por ejemplo, en casos de mala cicatrización, como puede ser, por ejemplo, una persona con diabetes, podría ser mejor utilizar, por ejemplo, el programa o el protocolo tipo Duran modificado, ya que el estrés de la sutura no se somete a tanto estrés, por lo tanto va a ser mínimo pues esa posible rotura, ¿de acuerdo? Luego serían los protocolos de inmovilización activa precoz, o conocidos como MAP, y presentan gran cantidad de variantes, ¿de acuerdo? Estos protocolos al final pues tienen en común que requieren una reparación de suturas de 4 hilos o más, un paciente muy motivado, pero claro, ¿qué pasa? También existe un alto riesgo de rotura, ¿de acuerdo? Pero bueno, por eso es importante los 4 hilos. Y también, si hay un gran porcentaje de riesgo de adherencia y un edema moderado, se puede utilizar, ¿de acuerdo? Vale. Los protocolos de tratamiento, ¿qué objetivos tienen? Al final, es proteger la reparación tendinosa, gracias pues eso, al protocolo, al fibrolaje y la intervención del paciente. Vamos a promover ese deslizamiento tendinoso de forma diferencial, ¿vale? Entre el flexor profundo y el superficial, sobre todo en la zona 2. Controlar pues ese dolor y ese edema, por supuesto evitar esas adherencias y contracturas, tanto del tendón como de la cicatriz. Si procede, pues reeducar la sensibilidad, fortalecer la musculatura, mejorar la destreza manual y conseguir otra vez pues ese rango articular, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues vamos a fomentar la reincorporación de ese miembro afectado a las actividades de la vida diaria, para que pueda volver a realizar pues, sus actividades de autocuidado, pues como vestirse, realizar la comida, productividad, ¿no? Pues trabajar e incluso el ocio. Vale. Vamos a empezar con los protocolos de inmovilización. Al final, la inmovilización puede parecer incluso contraintuitiva si se tiene en cuenta pues, la gran cantidad de estudios que demuestran que los beneficios de una movilización precoz hay que debido a la fuerza de reparación y la cicatrización de esos tenocitos, que son las células que producen el colágeno, y la formación de adherencias, ¿no? Por lo tanto, hay determinadas situaciones en las que es preferible inmovilizar. Esto quiere decir que no hay movimientos pasivos o activos de estos dedos involucrados, ¿vale? Durante las 3 primeras semanas. Y como hemos comentado un poco antes, ¿en qué pacientes va a ser necesario poner este protocolo? Pues en personas que no están dispuestas a seguir protocolos estrictos de inmovilización precoz, por pues, niños o personas, por ejemplo, con un déficit cognitivo, o incluso también si tienen lesiones en otras estructuras que podrían ser dañadas por la movilización temprana, pues como pueden ser pues, fracturas, ¿de acuerdo? Vale, el protocolo más conocido es el de Cifaldi, Collins y Schwartz, que lo que habla es que de la semana 0 a la semana 3 aproximadamente, lo que se va a utilizar es una férula dorsal de inmovilización, ¿de acuerdo? Lo realiza el terapeuta ocupacional y lo que produce es una flexión aproximadamente de unos 20 grados de muñeca, las articulaciones metacapofalangicas de 50, es decir, estas así, más o menos, y las articulaciones interfalángicas en extensión, aproximadamente sería así se quedaría. Y al final lo que se le va a pedir al paciente es una serie de ejercicios en su domicilio, como por ejemplo pues, la movilización diaria de articulaciones que no están comprometidas, con estas limitaciones que puede ser el hombro y el codo, y la movilización de la cicatriz. Luego estaría la semana pues, 3-4, se quita la férula que tenía y se modifica y se pone la muñeca en vez de 20 grados de flexión a una posición neutra y las metacapoflángicas se quedarían igual, ¿de acuerdo? Así.
Y esta férula se retira cuando vas a realizar los ejercicios, que suele ser en la muñeca en posición neutra, y se realizan las movilizaciones pasivas de flexión y extensión de los dedos, ¿de acuerdo? Las movilizaciones pasivas son las que hace el terapeuta o el paciente así, que no lo hace de forma activa, ¿de acuerdo? Al final se ayuda con el otro miembro. Luego estaríamos hablando de la semana 4 hasta la 8, que aquí el uso de la férula se retira normalmente a las 6 semanas. Si es verdad que si existen contracturas en flexión, tanto en muñeca como en dedos, sí que se puede utilizar una férula nocturna para mantener pues, esos dedos en extensión, para ir quitando esa contractura. Y al final lo que se va a realizar son ejercicios de deslizamiento, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, del profundo y del superficial. Luego os enseño una imagen que se ve muy bien. Y por último, de la semana 8 a la 12, al final lo que vamos a hacer es pues, mantener esa presión sostenida y vamos a ir aumentando la resistencia a las actividades. Y por lo tanto, ejercicio pues, de resistencia intensa, ¿de acuerdo? Vamos a ganar fuerza de resistencia, ya más al uso. Ya que si lo hacemos antes, se puede producir una rotura. Ay, perdonad. Vale, ahora hablamos de los protocolos de movilización pasiva, que al final se sabe que de estos protocolos inhiben la formación de adherencias, favorecen la cicatrización intrínseca y producen una reparación más sólida. Se suelen utilizar o son muy conocidos dos protocolos, uno que es el de Duran y Hauser y el de Kleiner. Son bastante parecidos y solamente lo que cambian es la fase primera, como hemos comentado antes, ya que utilizan diferentes férulas. Como hemos comentado antes, pues en la fase 1 siempre hay que prestar pues, atención a la sutura, ya que hay una mayor fragilidad entre el quinto y el 10º día, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es la movilización precoz protegida. Por ejemplo, en el de Kleiner, durante las primeras 4 semanas se utilizará una férula y se va a retirar para la movilización pasiva todos los días, ¿vale? Y realizar una extensión activa del dedo. Y normalmente a la 5ª semana se cambia esa férula y para dar estabilidad, ¿de acuerdo?, a la muñeca. Y normalmente se cambia a 0 grados. Mientras que, por ejemplo, la técnica de Duran, sí es verdad que tiene ventajas, ¿no?, como la disminución de adherencias y evitación de la flexión de esas interfalángicas proximales, ¿de acuerdo? Sí es verdad que ¿qué ventajas tiene este protocolo? Que es una técnica difícil y exigente. También suele precisar la colaboración del paciente y también una supervisión muy estricta del terapeuta de mano. Luego estaría la fase 2, que se caracteriza por la movilización activa sin resistencia. La fase 3, que ya empezamos a meter resistencia. Y también se mete la movilización activa de muñeca y dedos, con su resistencia progresiva en extensión y en flexión. Y por último, la fase 4, que son pues aumentamos la fuerza de resistencia con ejercicios. No os preocupéis que ahora lo enseño mejor. Vale. En el protocolo de Duran y Hauser, como podéis observar en la fotografía de la izquierda, se realiza una férula de bloqueo dorsal postoperatoria, ¿vale?, que deja la muñeca al final en los 20-30 grados de flexión y las metacarpofalángicas en 60 grados, mientras que los dedos, es decir, la interfalángica proximal y distal, se quedan en extensión y lo que se suele atar era una banda elástica, ¿de acuerdo?, que es esta de aquí. Estos investigadores demostraron que eran necesarios que ese tendón tendinoso, el tendón al final, se moviera entre 3 y 5 milímetros para evitar posibles adherencias tendinosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con este protocolo lo que se pretende es que el paciente, aproximadamente cada 2 horas, realice una serie de ejercicios. Al final lo que hacen es, pues eso, empujar al tendón proximal y distalmente, que estaría en la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Al final lo que haces es la movilización pasiva del profundo, en este caso aquí, si recordáis que al final la falange, la distal, al final es el profundo, mientras que la proximal
lo que hacemos es trabajar el superficial, ¿de acuerdo? Al final es movilización pasiva, tanto de la flexión como de la extensión. Y cabe destacar que al final la metacarpofalángica, que es esta de aquí, y la muñeca debe estar un poco en flexión, ¿de acuerdo? Y al final, gracias a estas movilizaciones, no se van a producir esas adherencias. Luego también incluso estaría el protocolo modificado de Durán, que al final lo introdujo Stickland y Globalback, y al final lo utilizan también muchos terapeutas hoy en día, que consiste también pues, en la utilización de una férula dorsal, que mantiene la muñeca a 20 grados, y la metacarpofalángica en 70, un poquito más, ¿de acuerdo? Mientras que los dedos al final permanecen en extensión, o sea, al final son muy parecidas, cambian un poco los grados. Y también está la cinta, ¿de acuerdo? Que esta posición se retira cuando va a realizar los ejercicios. Vale, luego estaríamos hablando del protocolo de Kleiner, que también tiene una férula dorsal, bloquea la muñeca y las articulaciones en flexión. Normalmente la muñeca se coloca a unos 45 grados de flexión, que es un poquito más que la anterior, y las metacarpofalángicas en unos 10-20 grados. O sea, aumentaríamos los grados de la muñeca y disminuiríamos los de la metacarpofalángica. Vale, y también se realiza una tracción elástica, como podéis observar en la imagen de la izquierda, de uña a la muñeca. Por lo tanto, su función es realizar una flexión de dedos de forma pasiva, ya que al final el elástico tira hacia la flexión. Y esto permite realizar una extensión activa contra resistencia. Al final son los ejercicios que vamos a pedir que realice en unas 10 repeticiones cada hora. Por ejemplo, la margen de la derecha sería lo mismo, pero para el dedo pulgar, ¿de acuerdo? Vale, como hemos comentado, pues por la segunda fase, al final vamos a realizar, pues, sobre la semana 4, más o menos, 4 y media, los movimientos sinérgicos de la muñeca y, vamos, muñeca y dedos fuera de la férula. Como hemos comentado, pues realizaremos los ejercicios de deslizamiento tendinoso. ¿Estos ejercicios cuáles son? Pues son los que ves en pantalla. Empezaremos con la posición de la mano en la A y iremos la figura B, ¿vale? Que es la posición que como se denomina intrínseca plus, ¿de acuerdo? El tendón superficial se va a mover más que el profundo, ¿vale? Lo que realizamos es una flexión de la metacarpofalángica, mientras que la falange, pues eso, distal y proximal, se queda en extensión. Luego sería la figura C, que es el puño recto, que sería así, que lo que hace es una flexión máxima de la metacarpofalángica y de la interfalángica proximal, mientras que la distal está en extensión. Luego estaría la figura D, que sería esta de aquí, que es el puño en ancho, que sería la extensión de la metacarpofalángica y máxima flexión tanto de la falange distal y proximal, ¿de acuerdo? Aquí lo que se va a producir es un deslizamiento máximo entre los dos tendones, ¿vale? Entre el profundo y el superficial. Y luego, por último, el puño cerrado, que es la figura E, que es la flexión completa de los tres, ¿de acuerdo? De la metacarpofalángica, la distal y la proximal. Esto va a dar un mayor recorrido en el tendón profundo, ¿vale? Respecto a las vainas y al tendón superficial. También realizaremos la extensión de muñeca con puño cerrado y esto se va a realizar aproximadamente cada 2 horas, unas 25 repeticiones. Una vez que termine los ejercicios, volvemos a colocar la férula. Y sobre la quinta semana y media se suele retirar, ¿de acuerdo? Vale, por último, por la tercera fase, cuarta fase, al final lo que vamos a realizar es ejercicios. Esas articulaciones aisladas, situando normalmente el dedo en extensión, con bloqueo de la primera falange, ¿vale? Y aproximando el resto del dedo posteriormente. Es decir, nosotros pondremos la mano y lo que queremos es que doble y que toque la mano. Obviamente, cada vez que vaya pasando el tiempo, vamos a ir retirando dedos para que la flexión sea mayor. Luego, a partir de la 8ª semana, más aproximadamente, pues vamos a empezar a incorporar
ejercicios de fortalecimiento. Suelen ser ligeros, ¿vale? Para recuperar y aumentar pues, esa fuerza y resistencia. Podemos hacer uso, por ejemplo, pues, de bandas elásticas o la masilla terapéutica. Luego, por último, en la cuarta fase, continuaremos pues, con ejercicios de fortalecimiento, pues, aumentando pues, la resistencia, ¿vale? También meteremos trabajo de destreza manual, que aquí podemos utilizar incluso los hobbies o gustos del paciente, que podemos ser, pues, a lo mejor juegos de mesa, juegos de carta, manualidades, etcétera. Y poco a poco irlo metiendo, ¿vale? E ir integrando ese miembro afecto en su vida diaria. Y también podemos hacer uso pues, de nuevas tecnologías o videojuegos en realidad virtual, ¿de acuerdo? Que también hoy en día esto se está dando mucho trabajo de investigación y estamos viendo que es bastante positivo. ¿Vale? ¿Qué beneficios hay en esa movilización activa precoz respecto al pasivo? Pues hay muchos estudios que comentan que sobre todo, pues como hemos comentado en la zona 2, en la zona de tierra de nadie, que es bastante preocupante esta zona, suele ser mejor una movilización activa que una pasiva. Al final se va a recomendar esta movilización activa para favorecer el deslizamiento real entre las poleas que hemos comentado antes, la A3 y la A4, ¿vale? Ya que normalmente en los protocolos pasivos suele ser muy pobre. También hay un mejor deslizamiento de la falange proximal y media respecto a la movilización pasiva. Y también en los programas de movilización pasiva, el tendón normalmente es como empujado en sentido proximal, ¿de acuerdo? Es como si el tendón, en vez de deslizarse, se plegara. Entonces, claro, esta movilización activa temprana lo que requiere es una contracción de ese flexor. Entonces, tira del tendón y produce un mejor deslizamiento tendinoso. ¿Qué desventajas o no son tan efectivos esta movilización activa? Pues, por ejemplo, en lesiones con afectación de nervio, si hay varios dedos afectados, si la ruptura del tendón es muy, muy grande. Y como hemos comentado antes, la reparación de ese tendón tiene que ser de 4 hilos o más para que sea lo suficientemente fuerte para aguantar esa movilización activa. Como he comentado antes, al final se necesita un equipo de rehabilitación con mucha experiencia, un paciente muy colaborador y muy motivado para poder llevar a cabo este protocolo. Vale. ¿Qué protocolos tenemos en la movilización activa? Pues tenemos, o se conocen bastantes, dos. El de Gratton y el de Manchester. El de Gratton, al final, o sea, son todos iguales, al final solo lo que cambia es la primera fase. Normalmente la fase de Gratton lo que se realiza es entre el segundo y quinto día postoperatorio se coloca la férula, ¿de acuerdo? Igual, bloqueo dorsal, que siempre son en esta parte de la zona. La muñeca se flexiona a 20 grados. Las articulaciones flexo metacarpofalángicas en una flexión de 80. Mientras que las articulaciones interfalángicas siempre en extensión. También, si el edema de la persona es muy grande, es muy importante, los ejercicios de rango de movimiento activo se suelen retrasar hasta el quinto día. Si el edema no es muy grande, no es muy significativo, se empiezan los ejercicios de flexión pasiva de los dedos, ¿de acuerdo? Con extensión activa, pues eso, hasta las limitaciones de que te deje la férula. Y una vez completados estos ejercicios, normalmente el paciente va a comenzar luego con la flexión activa, en lo que se coloca un dedo de la mano contraria en la palma de la mano afectada, ¿de acuerdo? Que es lo que he comentado antes. Y vamos a ir poco a poco pues retirando ese dedo. Y nada, luego ya al final el resto de semanas se trabaja exactamente igual. Al final, entre la cuarta y la sexta semana se retira la férula y los ejercicios al final se hace tanto de forma pasiva como de forma activa. Por lo tanto, y luego también, por supuesto, meter el deslizamiento tendinoso. Vale. Y el protocolo de Manchester está bastante bien y se está utilizando mucho ahora, ya que es una férula bastante más pequeñita, ¿vale? Más corta, que también bloquea la extensión, normalmente a unos 30 grados, y deja libre la flexión, permitiendo los movimientos, como hemos comentado antes, de la tenodesis.
La muñeca está a unos 30 grados y las metacarpofalángicas a 30. O sea, como vemos, ha disminuido bastante los grados de flexión. ¿Qué es lo bueno de esta férula? Pues que, por ejemplo, esta férula, como hemos comentado, permite la extensión de la muñeca hasta una posición bastante óptima para el deslizamiento de los tendones flexores. Permite la flexión máxima de muñeca, también limita la extensión de la metacarpofalángica y facilita el movimiento de las interfalángicas de estas de aquí, ¿de acuerdo? Por el uso de la tenodesis. También es que deja libre los dedos y con esta férula, desde bastante pronto, bastante temprano, puedes utilizar e integrar esa mano en tu vida diaria. Por supuesto, las actividades que vayas a realizar con esta mano deben de ser muy, muy, muy ligeras y muy cortas en duración. Al final se realizan ejercicios cada hora con la férula puesta y la mano libre, es decir, sin el velcro, porque al final está unida con un velcro, pues se retiran del velcro y que salga a nivel de las interfalángicas entre series, incluso también para dormir. Y también se ha comprobado que este protocolo se ha comprobado pues, que en la zona 2 existen menos contracturas y hay una mejoría evidentes en el movimiento de la flexión de las interfalángicas. Se va a hacer dos tipos de ejercicios, ¿vale? Uno con el movimiento pasivo, que al final es la flexión y extensión de las interfalángicas proximales y distales, y el movimiento de las interfalángicas con la muñeca en extensión y en flexión, ¿de acuerdo? Se van a realizar estos ejercicios con la muñeca en flexión y en extensión, de forma pasiva. Es decir, lo vas a coger tú y lo vas a doblar. Y luego el movimiento activo, pues igual se va a hacer una flexión y extensión de las interfalángicas con el efecto de la tenodesis. Cuando doblamos o flexionamos la muñeca, vamos a estirar los dedos y cuando extendemos la muñeca vamos a doblar, ¿vale? O flexionar los dedos. Y bueno, ya llegamos al final de la ponencia, que al final es súper importante el equipo multidisciplinar, en el cual pues va pues, a entrar en estos protocolos, pues el médico rehabilitador, pues la persona encargada un poco también de establecer qué directrices de tratamiento se debe seguir, aunque también, por supuesto, debe contar con el cirujano de mano, que es el responsable de realizar el tratamiento quirúrgico y, por supuesto, la experiencia que tenga este cirujano, el terapeuta ocupacional, que al final nos ocupamos pues, de realizar todo el tema de la férula de termoplástico, tratamiento del edema, cicatriz, dolor, fuerza, resistencia. También a nivel de destreza, de manipulación. Y al final, pues que vuelva a realizar sus actividades de la vida diaria como las realizaba antes. Por supuesto, fisioterapia también importante para la recuperación motora, tanto como rango de fuerza, como rango articular. Enfermería, también fundamental para realizar esas curas y mantener limpias esas heridas. Y, por supuesto, el paciente, ya que debe participar de forma activa en todo el proceso. Al final, todos los miembros del equipo y el paciente son responsables de la recuperación, ya que al final, cuando planificamos el manejo de una mano que está muy afectada, es importante tener en cuenta el nivel y la disponibilidad de la experiencia del centro, dentro del equipo, para dar o proporcionar el mejor tratamiento posible a la persona. Por supuesto, siempre debe haber una comunicación regular entre todos los miembros del equipo y con el paciente. Y al final, todos los protocolos son útiles y siempre debe haber una cierta flexibilidad para modificar el programa de rehabilitación según sea necesario. Y bueno, por último, ya estaría la bibliografía utilizada para la ponencia y aquí acabaría. Así que nada, muchas gracias y ahora espero las preguntas. Bueno, estupendo trabajo, Aitor. Felicidades, de verdad, ¿no? Era un tema que, vamos, considero que era muy complejo de abordar, pero nos lo has explicado y lo has reestructurado de una manera tan paulatina y finalmente tan completa, que bueno, que creo que todos los profesionales que estamos aquí terminamos con una muy valiosa lección que poder aplicar y comprender para el abordaje de todos estos tipos de pacientes. Así que muchísimas gracias.
Pues por comentar un poquito las preguntas y comentarios que ha habido durante tu ponencia, nos pregunta María Dolores, ¿el pronador redondo es el que produce la epicondilitis? A ver, es uno de ellos que puede ser que afecte, sí. Ujú, Al final, como hay muchos músculos en muy poco espacio, o sea, claro, hay que hacer un estudio mejor, pero podría darse, sí. podría darse. Perfecto. También nos comenta María Isabel que el túnel carpiano se daña mucho y por tanto se interviene mucho. Ujú. Si tienes algo que añadir y si no, pues sigo. O sea, a También ver, nos... sí, o sea, Sí, nada, por comentar eso, al final, como he comentado, al final es un hueco, es un agujerito muy, muy pequeño y al final eso, pasa el nervio y pasa, como hemos dicho, un montón de tendones. Entonces, claro, es muy habitual tener un atrapamiento en ese nervio. Por lo tanto, da esas parestesias, esa sensación de hormigueo, que normalmente suele ser la muñeca, pero también puede ser un poco más a nivel de codo. ujú, O sea que, claro, eso sería estudiar en dónde está atrapado el nervio y ya realizar. Antes de operar, yo siempre mejor hacer ciertos ejercicios de movilización nerviosa que sí, existen, se pueden hacer y normalmente suele haber mejoría antes de sí, que operar. Hombre, si ya con esos ejercicios no mejoras, pues sí, ya intenta operarte a ver si se puede agrandar ese espacio y liberarlo el nervio. ujú. Vale. También nos pregunta Jorge si existe algún tipo de protocolo específico para el abordaje de este tipo de pacientes pediátricos, aunque bueno, es que esto lo ha preguntado y al segundo casi que lo has explicado, ¿sabes? Sí. Pero si quisieras hacer algún pequeño resumen o explicar alguna cosilla más Nada, sobre al esta pregunta, final, pues para pero niños creo que lo has normal, explicado bien. sí, lo he explicado. Al final normalmente suele ser o el de movilización o el pasivo al final. Ujú. Vale. También, bueno, nos comenta María Cristina, explicación muy clara y concisa, nos lo has explicado estupendamente, gracias. Nos comenta también Raquel, me duelen mucho las muñecas. Me han realizado rayos X, pero no se aprecia nada anómalo. ¿Qué ejercicio o prueba complementaria me podrías recomendar? Muchas gracias. A ver, claro, ejercicios por ejercicios, sin saber lo que es, tampoco te Claro, podría indicar, por supuesto. Si a radiografía no se ve nada, pues al final lo suyo es que te hagan a lo mejor o una ecografía o un TAC para ver más concreto qué podría ser. claro, claro. También nos pregunta Clara, cuando has hablado sobre el abordaje multidisciplinar, sobre la intervención de la psicología, si habría alguna intervención. Sí, por supuesto, podría darse. Si la persona está muy decaída, debido a que puede darse, ¿no? Que la implicación al final, de un día para otro, la mano afectada está prácticamente inutilizada. Sí, Hay mucha gente, a lo mejor tiene un nivel de vida muy, muy activo y de repente paras totalmente de golpe, sí que a nivel psicológico te puede afectar. Entonces, sí, por supuesto, a nivel de psicología también sería muy importante introducirle. claro, claro. Vale. También, hay muchos comentarios y muchas preguntas. Eso es que a la gente le ha gustado. Sí. Nos dice Julia, por exceso de uso, movimientos repetitivos con fuerza, hay dolor en la zona proximal del pulgar, que no remite con antiinflamatorios. ¿Podría dar alguna pauta de ejercicios para mejorar el dolor? Claro, lo mismo. Sí, yo tampoco sé exactamente qué Es que, tampoco hay como ejercicios universales para todo el mundo. Entonces, claro, lo suyo es que, pues eso, que te realicen alguna prueba más específica o un TAC para saber más en concreto qué podría ser. Entonces ya claro. sí que se podría actuar. Si no, Estás ahora aquí, mismo, modo claro, médico en casa. si te molesta mucho, pues intentar darle un poco de espacio. O sea, no pares de entrenar, pero intenta cambiar los agarres a lo mejor para que esa zona no esté tan afectada. Claro. Ujú. Vale, y yo creo que por el momento es la última pregunta. ¿Puede un tendón romperse o arrancarse del punto de inserción en el hueso? Si fuese así, ¿cómo sería la rehabilitación? ¿Intervendría el traumatólogo? Gracias por su ponencia y excelente trabajo. Sí, claro, por supuesto, un tendón se puede romper o directamente arrancar del punto de inserción. Sí, sí, por supuesto, se puede dar. Al final la rehabilitación sería un poco parecida, bueno, dependiendo de la zona, pero al final la operación es intentar, normalmente lo que se hace es perforar hueso,
para meter como el tendón, el hilo, y para que se quede más o menos sujeto al hueso otra vez. Al final la rehabilitación pues, va a depender un poco de qué tipo dónde se encuentra ese tendón. Vale. Vale, y nos pregunta también Azucena, ¿cuándo se infiltraría? Gracias. Es que infiltrarse en estos casos normalmente no se suele infiltrar. Vale. Pues si hay alguna otra pregunta que quieran hacer nuestros asistentes, os damos unos segunditos. Vamos, infiltración, a ver, suele ser más a nivel de articulación, más que de tendón. Que si a lo mejor hay un exceso de líquido, ahí sí que se infiltraría. Pero vamos, que no, o sea, es totalmente diferente. Es otro tema diferente. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, nuevamente mi más sincera enhorabuena a Aitor, que creo que ha sido una ponencia muy práctica, muy visual, muy profunda desde su origen hasta todos los principios a abordar sobre este tema. Y bueno, que un placer haber contado contigo, que te esperamos el año que viene, por supuesto, y un placer contar con ponentes tan profesionales y tan comprometidos y apasionados como se nota que eres tú con tu profesión. Y bueno, para finalizar también agradecer a todos nuestros congresistas que estéis aquí hoy reunidos con nosotros en esta primera jornada de formación, avances y actualización en ciencia sanitaria, que es gracias a vosotros que podemos crear este espacio de aprendizaje tan dinámico y tan colaborativo. Nos despedimos por ahora, pero os esperamos esta tarde con más ponencias, siendo la siguiente ya a las 5:30, que vamos a hablar sobre avances en el diagnóstico y tratamiento de heridas por don Andreu Jaume Rigo Montserrat. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.